Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida porque nos están acompañando e invitarles a que nos sigan allí sintonizando, como en esta ocasión, para avanzar con estos estudios de las parábolas de Jesús. En esta ocasión avanzaremos con un nuevo tema más, con una nueva parábola, recordando aquellos versículos del Antiguo Testamento que mostraban la aparición del Cristo junto con sus enseñanzas. Vamos a repasar entonces algunos textos que seguramente ya conocemos y los vamos a reafirmar, como es Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7. Miremos ese texto. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ese es el objetivo de parte de Dios con respecto al Cristo, que Él traiga luz a todas las naciones por medio de su enseñanza, como leemos también ahora en el Salmo 78, los 5 primeros versículos. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Así es nuestro Dios, que Él establece su ley, quiere que se transmita de generación en generación, pero especialmente aquellas enseñanzas, o abriré mi boca en proverbios para que ellos puedan conocer estas verdades. Y efectivamente en el caso de Jesús, abrió su boca en parábolas, Él las enseñó, como miramos ahora en Mateo capítulo 13, repitiendo un texto de Isaías capítulo 6. Miremos pues allí por qué Jesús enseña en parábolas. Por eso les hablo por parábolas, porque ellos viendo no ven, y oyendo no entienden, ni oyen. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, cuando él dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Esta es la tristeza que ya el Señor miraba desde el cielo, tanto en el tiempo de Isaías, cuando se escribe esta profecía, años 700 a.C. aproximadamente, como en los días de Jesús, 8 siglos después, cuando se observa en la gente la misma condición en que la mente cerrada no logra percibir el mensaje de Dios, y entonces oyen pesadamente, con los oídos ven pesadamente, con la boca hablan, todo el ser está endurecido para que aprecien el mensaje del Señor. Y no obstante, Dios quiere convertirlos y sanarlos. Vamos a ver en la nueva parábola del texto que nos toca estudiar ahora, Mateo capítulo 13, versículos 24 en adelante.
el significado que tiene su mensaje y qué lección podemos traer para el día de hoy. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dice: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también en ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la presentación de la parábola, y en un momento más vamos a ver la explicación que Jesús dio y la aplicación también de los símbolos allí contenidos. Notemos que el Señor quiere enseñar una verdad muy importante, y es la diferencia que hay entre el trigo y la cizaña. En un momento más vamos a ver imágenes que nos muestran que son plantas sumamente parecidas, pero hay algo que las distingue, y esto es lo que nos va a importar conocer, de modo que apreciemos mucho mejor el sentido de la parábola de Jesús. Recordemos que el maestro, acostumbrado a moverse en ambiente de agricultura, ambiente de campo, utiliza las figuras familiares para los oyentes, de modo que la gente pudiera asociar las cosas comunes de la vida con la lección que él quería extraer. Y en este caso estamos mirando la diferencia entre el trigo y la cizaña. Normalmente es obvio que un sembrador, un agricultor, cuando quiere sembrar, va a sembrar buena semilla, buena planta, para poder cosecharla y vivir de ella. Como dice el texto, se observa que apareció cizaña y los criados le dicen al amo: ¿qué pasó acá? Cuando tú sembraste, te vimos, tú sembraste buena semilla. Y entonces allí el amo está diciendo: no, un enemigo ha hecho esto. Miremos entonces que aquí aparece un agente más en acción. Esto es el dueño del campo, la buena semilla, el enemigo, iremos mirando de quién se trata, que siembra a su vez algo parecido al trigo, como es la cizaña, y que miraremos en imágenes la diferencia entre uno y otro. Y entonces los criados actúan de un modo en que suponen que puede ser una buena salida. ¿Quieres que arranquemos también? Vayamos y con esfuerzo veremos todo lo que sea cizaña y arrancarla. Y el cuidado del amo es: no lo hagan, no sea que se confundan y quiten también la buena semilla. Yo quiero toda la buena semilla del trigo, que permanezca, prevalezca, que no se toque. Ya veremos cómo lo hacemos. ¿Y cuál es el plan que propone el amo para con sus criados? Dice allí, leemos otra vez el último texto: dejen crecer lo uno y lo otro hasta la cosecha. Leemos otra vez el versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. Ahí es donde aparece la clave, la diferencia, mis queridos amigos, cuando miremos el efecto de la cizaña al tiempo de la cosecha del trigo. Hay una muy grave diferencia entre una planta y la otra. Ahora vamos a mirar en imágenes. Y atadla en manojos, termina el texto diciendo, para quemarla, pero recoged el trino en mi granero. Bien, ¿de qué trata la parábola? Vamos a buscar entonces la explicación que el maestro nos la va a dar en los versículos 37 en adelante. Mateo 13, 37, leemos el comentario que Jesús mismo hizo de la parábola. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces ya imaginamos quién es el enemigo. Es alguien opuesto al Hijo del Hombre. Él viene a traer la buena semilla. El enemigo, en un momento más, veremos que se trata de Satanás. El campo es el mundo.
La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El malo es el que tira la mala semilla en el campo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír. Bien, vamos entonces a comentar y hacer las aplicaciones también para el tiempo presente. El sembrador es el Hijo del Hombre. Él vino a traer un mensaje. Y el Hijo del Hombre, el Cristo, lo hemos estudiado, lo estamos estudiando. Anunciado por las profecías mesiánicas, venido el cumplimiento, Él desarrolla todo lo que las profecías decían, sus obras, su enseñanza, pero especialmente aquí sus doctrinas de las parábolas, que es lo que estamos mirando ahora. Esto es que quienes oigan el mensaje se conviertan en la buena semilla. Y el sembrador pues quiere esparcir la buena semilla, de modo que crezca, aumente, a tal punto que cuando venga la siega, el fin del mundo, los ángeles que bajan del cielo, ellos tengan que actuar y hacer la cosecha de aquella gente que creyó en la palabra de Dios. Aunque la parábola nos dice que primero viene el castigo de la cizaña, de la mala semilla. El texto nos está diciendo que el campo es el mundo. Sin embargo, si bien es el mundo, los hijos del reino se desarrollan en pequeñas parcelas del mundo. ¿Sí? Y la parcela se llama iglesia, es decir, un lugar donde estos hijos del reino allí se unen, que salen del mundo para formar parte de comunidades que luego sirven al mundo. Miremos cómo lo va a expresar Mateo capítulo 5, versículo 16 en adelante. Vamos a mirar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí vemos a este grupo de hombres, que son la buena semilla, cuya luz irradia, y a los otros, que son los que glorifican al Padre, serían los hijos de las tinieblas, que ellos glorifican. Ellos miran la luz que están recibiendo de sus compañeros, la buena semilla. Bien, ahí estamos mirando que estos hijos del reino forman parte en sus comunidades para que ellos unidos, fortalecidos entre sí. Es lo que llamamos iglesia. Allí ellos puedan llevar en el mundo la luz que Dios quiere que ellos lleven. Son la buena semilla en el mundo. Pero reiteramos, ellos reciben fuerza en esas pequeñas comunidades para irradiar la luz en el mundo. Bien. En el caso de la semilla que crece en esa parcela, decimos, ¿qué ocurre cuando viene una mala semilla? Que es típico frecuente y a donde también apunta la parábola. Notamos que allí los siervos le dicen, ¿quieres que arranquemos también allí la mala semilla? Imaginemos que en una parcela donde ahí vamos a mirar claramente, ya que tenemos la imagen de la parábola. Ustedes, amigos, noten el parecido que hay entre el trigo y la cizaña. ¿Cuál es la diferencia? Ya nos adelantamos, ya que tenemos la imagen, aprovechamos para señalarla. En la cosecha, ambas plantas son distintas. En el caso del trigo, pesa tanto el grano que se inclina, que se cae, mientras que la cizaña, que está seca, no tiene fruto, se mantiene erecta, se yergue sólida, orgullosa, y entonces es fácilmente identificable. Así también, en el tiempo del fin, y aquí nos adelantamos, amigos, ustedes miren la imagen y entonces damos este comentario.
Y es que en el tiempo del fin, los santos, con el fruto de sus acciones, de su vida, ellos se inclinan, tanto fruto que tienen. La gente los observa. Hemos leído recién el texto de Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de la gente, para que la gente glorifique al Padre que está en los cielos. Aplauda a Dios, no que aplauda al creyente. Nadie busca eso, sino que ustedes hagan lo que es correcto, con el peso de las buenas acciones. Mientras que la cizaña está erecta, firme, no se inclina en su orgullo, porque no tiene fruto. Vamos a mirar allí cómo trabajan una y otra en la sentencia que el Señor va a lanzar en Mateo capítulo 25, en la sentencia que da a unos y a otros. Y allí se ve el peso, la carga del fruto que hace inclinar la planta, para que entonces el amo mire, esta es la planta que tiene granos, que son los granos del trigo. Vamos a cosecharla y nos servimos de ella. Pero antes quitamos toda la basura, que es todo lo que está erecto. Miramos pues entonces Mateo capítulo 25, la sentencia que Jesús da cuando separa las ovejas y los cabritos, allí en el día del juicio final. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, leemos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, o diríamos el trigo y la cizaña. Los separa, son distintos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Y a partir de acá se enumeran las buenas acciones o los frutos que tiene la cizaña. Vamos a tomar ahora la ilustración de la cizaña. Los frutos que hacen que el peso de la planta revele que tiene abundante fruto. Y entonces el amo puede ver la cantidad de buenas obras que esa gente tiene. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta es la primera parte de esta sentencia. Dijimos, los santos, las ovejas les llama allí, cizaña les llamamos acá, trigo les llamamos acá, son los que están cargados de frutos. Amigos, ¿qué haríamos frente a las preguntas que se hacen allí? Y que nosotros quisiéramos hacer un bien, pero fuimos lastimados. Vamos a repasar el versículo 35 para ilustrar lo que queremos decir. En el afán de querer hacer buenas obras, hemos sufrido reveses, traspiés, y el corazón se cierra para hacer la buena obra que allí Jesús felicita. Miremos Mateo 25, 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. ¿Qué ocurre cuando una persona de buena voluntad recoge a alguien y le sirve, allí le ayuda? Pero esta persona forastera hace daño a la familia. Déjenme contarles, muchas veces actuamos con ciertas imprudencias. Tenemos que ser buenos, pero no imprudentes. Yo visitaba una familia hace unos años atrás, una pareja joven, casados muy agradables. Yo estaba conversando con ellos una noche, la
anfitriona me da de comer, mientras conversamos, en un momento el esposo se retira para hacer alguna otra cosa y ella aprovecha y me dice, pastor, necesito decirle algo. Dígame qué. Y entonces ahí me cuenta, ¿sabe que mi esposo está por salir ahora? Se va a Nueva York, otro estado, a trabajar y yo voy a quedar sola, pero se está trayendo un amigo de él que conoció hace poco y le quiere dar alojamiento y yo no lo conozco, no. Tengo miedo, tengo mis hijos y no estoy de acuerdo, pero él se impone. Tenemos que ser solidarios, buenos cristianos. Vamos a dar alojamiento al forastero. Y en eso llega el esposo. Ya capté entonces el mensaje de la señora. Bien, entonces charlé con ellos. A la salida, ya cuando me despedía, hablé con el señor, con el joven. Y le manifesté mi opinión. Le pregunté acerca de la acción que iba a hacer. Una acción humanitaria, noble, de dar asilo a un forastero, el texto que acabamos de leer, pero en las condiciones en que lo iba a dar. Es que él iba a estar ausente para ir a trabajar y hacer una obra de bien a alguien, lógicamente una persona con mente limpia que podía confiar en su esposa. Eso nadie discute. Pero la imprudencia de la acción. ¿Saben? Dios quiere que tengamos sabiduría cuando hacemos las buenas obras, para que ese trigo que se va cargando de fruto, que cuando llega el tiempo de la siega, allí tiene tan pesado fruto que es identificable por los criados, los ángeles en este caso, mientras que la cizaña erecta no tiene nada de fruto, es el orgullo lo que tiene. Bien, fácilmente es quitada, cortada y quemada también. Así como el texto que acabamos de leer, ¿cuántos ejemplos no tendríamos nosotros de que hemos hecho bien? En algunos casos ha habido imprudencias, en otros quizás no. En otros fuimos víctimas de situaciones que no esperábamos por la bondad manifestada a alguien. Pero amigos, lo que importa acá es que Dios quiere que esa semilla, recordamos la parábola del buen sembrador, que él tira la semilla y hay semilla que es de trigo y que es de cizaña. Si la naturaleza es de trigo, producirá fruto aunque haya sufrido al revés. Aunque el sol la haya recalentado, mientras no se corte del todo, todavía es semilla de trigo, no de cizaña. Acá tiene que ver con la naturaleza de cada cual. Si hemos recibido un traspié, si hemos sufrido una desventura por haber hecho una obra de bien, lo que importa es que no cambie nuestra naturaleza, que sigamos siendo semilla de trigo. ¿Entendemos? Que a pesar del revés, sigamos manteniendo optimismo, creer en la gente, que podemos ayudar. Muchas veces tenemos que orar a Dios que nos cuide para poder discernir el caso, porque no queda claro. Una vez conté, quiero reiterarlo acá, como ilustraciones nada más. Estábamos con mi hijo mayor mirando una película cerca de la medianoche, toda la familia se había ido a dormir. La película estaba bonita, interesante, los dos mirábamos y en eso tocan la puerta, medianoche. Una mujer gritando desde detrás de la puerta. Y nosotros pues, ¿qué está pasando acá? Fuimos y como no tenía allí un mirador para mirar qué pasaba, entonces hablamos, ¿quién es? Y la dama decía, por favor, auxilio, auxilio. Y entonces, lógico, yo no sabía quién era, qué era, y entonces le pedí que me comente. Mire, mi novio me botó, me tiró mis cosas, está aquí a media cuadra, peleamos y me tiró mi valija, todo, y necesito ayuda, que alguien me auxilie porque estoy botada en la calle, no hay transporte a esta hora de la medianoche. Y anduve tocando puerta por puerta y nadie quiere abrirme. Y miré esta casa encendida y por favor. Y entonces con cuidado, lógicamente precaución, pregunté a mi hijo, estábamos todos, si era una trampa o no. Abrimos la puerta. Y sí, la dama estaba allí, le di el teléfono, llamó, no se ubicaba nadie. Y entonces, ¿qué hace ahora? Le dije, bueno, la voy a transportar, dígame dónde, qué parte. Y así fuimos. Con mi hijo la llevamos no sé a dónde. Y allí la entregué a unos amistades o familiares y ya nos volvimos. Cuando regresamos a casa, todo estaba normal. Pero mi esposa, que vio la ausencia del marido y del hijo mayor, al vernos llegar, ¿qué pasó? Y le cuento, mi esposa se enojó mucho, un recuerdo que tengo. Pero ¿cómo permitiste abrir la puerta? Y si eran delincuentes, todos durmiendo, tus hijos, yo, todo acá. Imaginemos, la correcta postura de una esposa. Yo no tengo nada que decir. Pero ahí es cuando uno se ve entre la espada y la pared. ¿Ayudamos o no ayudamos? Amigos, esto tiene que ver con la naturaleza de la semilla. O seremos trigo o seremos cizaña. Y Dios quiere que seamos trigo, porque tarde o temprano nos van a separar. Es que esa persona que es orgullosa, que no hay un signo de misericordia en el alma, no se enternece, puede haber desgracias, no le importa.
Miremos entonces cómo sigue la parábola, la sentencia de Jesús en la parábola de las ovejas y los cabritos en Mateo capítulo, habíamos leído capítulo 25, ahora continuamos con el otro grupo, el de los cabritos, la sentencia que hay contra ellos, lo que llamaríamos para nosotros la cizaña. Miremos pues. Vamos ahora a avanzar un poquito más adelante, cuando ya aparece la sentencia de los pecadores. Muy bien, vamos a ver entonces acá, versículo 41 en adelante. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Amigos, esto es el corazón del que tiene cizaña, o que su naturaleza es como la cizaña. No tiene fruto, está seco. En el día de la cosecha, ni un fruto hará que se encorve la planta. ¿Nos acordamos la diferencia? Están las plantas allí y están los cosechadores. En este caso, los ángeles, que vienen ya a hacer la sentencia final. Aquellos que se inclinan, que el peso de los frutos que hay en su vida los hace inclinar a la vista de Dios. Aquellos otros que están rectos, erectos, no tienen fruto, solamente el orgullo, la pedantería, el supremo conocimiento que creen tener, que hace que expliquen las cosas al modo que lo explican, pero a la vista de Dios no tienen nada, están secos. Y el Señor tiene que actuar y quitarlos para tristeza del alma de ellos, para su perdición. Miremos entonces cómo Jesús los describe, para que la invitación, mis amigos, es que ustedes y yo participemos de la otra naturaleza, que esto jamás llegue a producirse en nosotros. Si usted y yo hemos sufrido un revés, porque lo habremos sufrido, seguramente, por lo cual los inhibimos. No, yo no voy a hacer más, no me pidan, jamás le voy a abrir la puerta a alguien, jamás, porque lo que me pasó la vez pasada, yo le abrí la puerta y el fulano me robó, etc. ¿Cuántas veces no ocurre eso? Y nuestra naturaleza sensible, que antes teníamos como de trigo, se convierte ahora en cizaña. ¿Se entiende la figura? Y es una semilla seca, que va a crecer, pero sin fruto. Y Dios eso lo va a castigar. Dios quiere que el corazón se convierta para parecerse al corazón de Dios, que se enternece. Como dice Jesús, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre buenos y malos. Dios no hace distinción. Ama a su hijo que le obedece, y al otro que es desobediente, aunque es hijo también, lo ama y le va a dar lo que necesita, el sol, la lluvia, pero le va a dar el castigo también si oportunamente no se arrepiente. Veremos cómo sigue el texto entonces allí en Mateo capítulo 25, leíamos el versículo 41. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Yo tuve sed y no me disteis de beber. Yo fui forastero, ni os interesasteis, no me recogisteis. Estuve desnudo, no me cubristeis. Estuve enfermo, en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: pero ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? ¿Cuándo ocurrió eso? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Notemos, amigos, qué importancia le da Dios al trato que tenemos unos con otros. Vivimos en un mundo donde con la era tecnológica estamos conectados con tanta otra gente y sin embargo tan desconectados con los más inmediatos de nosotros, especialmente nuestra familia, los más íntimos, que no les conocemos ni sus necesidades ni las asistimos tampoco. Cuando Dios quiere que volvamos a recuperar nuestra identidad de hijo de Dios, imagen de Dios, que seamos parecidos a Dios, a imagen y semejanza. Y en consecuencia, en el trato que tenemos unos con otros, con estos pequeños que están en la desventura, ¿cómo los tratamos? Amigos, pensemos, nos enternecemos cuando miramos al desnudo, al homeless, como llamamos acá, al pordiosero en la calle, para acercarse y darle un pedazo de pan. ¿Saben? En el caso de los niños, ellos se enternecen, tienen la mente sensible. En cambio, el mayor
pues lo razona de otra manera. No perdamos tiempo, tú le das y seguramente va a vender lo que tú le das, el pedazo de pan, se lo vende a otro. Y si te pide dinero porque quiere comer, no, es seguramente para comprarse para sus vicios, allí el cigarrillo, el alcohol, no gastemos tiempo. Y actuamos de esa manera despreciativa. Tal vez tengamos razón, nadie niega que mucha de esa gente en la desventura tienen tantos malos hábitos que no hay forma de recuperarse si no es por el poder de Dios. Pero Dios no nos está pidiendo que juzguemos, seamos los jueces. Nos pide que seamos ayudadores, para que tengamos, ¿qué cosa? La naturaleza de trigo. Advertimos, es tan importante en las parábolas por qué Jesús actúa de esta manera. Y en la imagen que miramos, la diferencia entre una planta y la otra. El Señor es claro, quiere que todos seamos llenos de fruto. Pero aquí que ahora quiero introducir este siguiente punto. ¿Qué hacemos cuando hay cizaña mezclada? De eso trata la parábola. Y tenemos el buen trigo y hay una cizaña mezclada. ¿Estamos con el derecho de quitarla? Lógicamente, muchos diríamos que sí. Claro que sí, no sea que la cizaña perjudique el resto del trigo. Pero recordemos que la advertencia en la parábola le dice el amo a sus criados, no le metan mano, porque si ustedes arrancan la cizaña, no sea que arranquen el trigo también. En la mezcla, y yo no quiero perder ni un grano de trigo. La cizaña no la quiero, pero el trigo no voy a perder un grano. Por lo tanto, dejen que crezcan uno y otro. Y en la vida crecemos unos y otros. Dios no nos llama a juzgar. Dejemos esto en manos de los jueces. Son ellos los que tienen que evaluar las situaciones. Déjenme contar, hoy mi hija me llamó muy agradecida, complacida, porque participó como testigo de un juicio en el que allí el joven estaba siendo acusado de violación de una menor. Y hubo algo de ello, pero la parte acusada, la jovencita, dijo algunas cosas que la jueza entendió rápidamente. Salte de acá, porque quería convencer a la jueza, ampliando demasiado el argumento, y el joven acusado, que traía problemas, no se niega, sin embargo, el testimonio que él traía era, yo tengo mis textos en el teléfono, yo no la he violado, ella quiso. No, tú me violaste. Y mi hija pues participaba, o iba a participar, ni siquiera hizo falta, como testigo. Y entonces al consultarme, padre, o papi, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo lo voy a hacer? Hija, tú sabes, tú di como testigo lo que tú viste, lo que tú sabes. Deja la opinión en manos de los jueces. El juez es el que va a decidir, tú no decidas. No defiendas, di lo que pasó nada más. Y lo que pasaba era que ella había escuchado, mi hija, a la muchachita, que en lugar de violación, que ahora argumentaba, más bien era un placer que tenía de haber andado con el muchachito. Chicos adolescentes menores de 18 años. Y entonces, allí está el punto que dejamos en manos de los jueces. Este es el mensaje que quiero dejar. Finalmente esta jueza intervino y zanjó en contra de la muchacha porque quiso ampliar el caso contra los testimonios que el joven traía en su celular. Amigos, Dios no nos ha llamado a ser jueces o juezas. A veces evaluamos a la gente, juzgamos. No. Nos invita a que nos movamos, muchas veces soportando la cizaña alrededor. En algunos casos se requiere tanta sabiduría de no arrancar a tiempo la cizaña. Es el caso, y ahora vamos a ver ejemplos bíblicos, de por qué Dios tuvo que tolerar cizañas. Lucifer, el primero y el más importante de todos. Cuando este ser cayó en el cielo y se arrastró la tercera parte de los ángeles y trae la rebelión a la tierra, en que engañando a Adán y Eva, suman a la raza humana en rebelión contra Dios. La pregunta que surgiría es, Dios, ¿no sería bueno quitar de una vez la cizaña? Y entonces se preserva el trigo, quitar a Satanás con sus demonios. Lógicamente, desde el punto de vista humano, quizás podríamos verlo así. Pero Dios es sabio, Él es juez, Él sabe por qué lo hace. Nosotros lo que tenemos que hacer es observar y cumplir el mandato de Él. Entre tanto que están uno y otro, déjenlos, sepárense, no se contaminen, no son iguales uno y otro, hasta que venga el dueño en el tiempo de la cosecha, cuando Él sabe discernirlo, cuando cae el peso del fruto en la planta buena, abundante fruto que no se puede levantar, se cae, y entonces se lo mira lleno de fruto. Entonces allí el dueño puede distinguir entre uno y otro y actuar y castigar como corresponde. Bien, en el caso de Lucifer,
mis queridos amigos, ¿por qué Dios? Y esto es para que razonemos un poco nada más, tratando de imaginar qué le pasó al juez, o sea, a Dios, por lo cual le preservó la vida a Lucifer y le preserva hasta el día de hoy. Había muchas cosas en juego, lo muestra el texto de Job. Estamos leyendo de memoria, nada más para recordar allí ciertos argumentos. En el caso de la historia de Job, hay un concilio en el cielo y muchos hijos de Dios que se presentan, y suponemos que representantes de los otros mundos, al cual, a ese concilio, debió haber aparecido Adán, representando a la raza humana. Pero en lugar de Adán aparece el usurpador, Lucifer, que es el que tiene el control, ya que él lleva a la gente según su naturaleza. El violador de las leyes de Dios, así los hombres, violadores de las leyes de Dios, hechos el uno para el otro, diría Lucifer. Sin embargo, allí en el encuentro, Dios saca a alguien que desafía a Lucifer, que es Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Lucifer, que trae su ponzoña como cizaña para arruinar a Job. La historia apasionante del libro de Job. Y sin embargo, allí se muestra que son distintos uno y otro. Job lo demostró con su conducta frente a todas las calamidades sufridas, frente al desprecio de su esposa, al desprecio de los amigos también, confiando en el Dios que está en el cielo para que lo vindique. Y así ocurrió en la parte final de la historia de Job. Bien, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás? Es la pregunta. Amigos, Dios no lo hizo porque había muchas cosas en juego. Si Dios destruía a Satanás, podría haber ocurrido como ocurre con un gran grupo religioso americano actualmente, cuyo líder murió a balazos, pero sus seguidores lo consideran un mártir. Nos estamos refiriendo a José Smith, de los mormones. Bien, Dios no iba a permitir que al destruir a Lucifer, destruido él, se convierta en mártir de una causa. El argumento cuál es que la ley de Dios siempre ha sido asfixiante, opresiva, restrictiva. Así lo demostró ante Adán y Eva. Así que Dios les dijo que no coman de aquí y de allá. Y ella responde correctamente. Dios dijo que no toquemos ni comamos. No. Dios dijo esto, ustedes no van a morir porque van a ser como Él. O sea, mintió. Para mostrar que Dios es mentiroso, que da leyes restrictivas, opresivas, y que uno cuando se libera de esas leyes encuentra la felicidad. Y es lo que argumenta mucha gente cuando hablando de Dios y de su religión. No me quiero meter con la religión, porque esa religión, los religiosos, la religión te oprime, te aprieta, te impide, te inhibe. Uno no puede ni ir a chupar, no puede ir a fumar, no puede andar con mujeres, no se puede, no, yo no quiero eso. Entonces, esa gente, como la cizaña, que no tienen fruto, presentan a Dios como el culpable de la situación. Y esta es la versión satánica de las leyes de Dios. El poner a Dios y a su ley todo en forma negativa. Así lo hizo Lucifer con Adán y Eva. Así que Dios les dijo que no comáis de todo árbol del huerto que está en el Edén. Y la mujer responde, del fruto de los árboles podemos comer. Ella entendió claramente que Dios dio una orden positiva, no negativa. De todos los árboles del huerto podemos comer, pero de este árbol que está en el medio no podemos comer. Porque Dios dijo que no lo comáis ni lo tocáis para que no muráis. Y Lucifer entonces sacó su mentira. Amigos, ¿por qué Dios no lo destruyó a Lucifer allí? Porque si él era destruido, moría como dije, como mártir. ¿Cuántos seguidores de él lo habrían visto? ¿Ves? Dios no lo soporta, lo destruyó porque tenía razón. Y el mal se implanta, se establece. Dios no iba a permitir eso. Por lo tanto, Dios traía su propio plan. ¿Cuál era? Que Satanás mostrara a lo largo de los siglos sus engaños, sus estratagemas. Mucha gente fue aprendiendo, fue viendo la maldad de separarse de las leyes de Dios. Aún hasta el día de hoy. Y esto es importante, amigos. Y esta es la razón por la que la naturaleza de la cizaña es tal, la naturaleza del trigo es tal, y es cómo tratamos la ley de Dios. Hasta que no entendamos este punto, los males que tenemos en la sociedad se deben al desprecio que damos a la ley de Dios. En cuanto el hombre sea un hombre que respete el mandamiento, se llena de fruto, de las buenas obras,
Allí cuando atiende al prójimo, atiende al desvalido, está atento a las necesidades, como lo hacía Job. Su corazón se llena de fruto, de carga, que en el día del juicio Dios dice de ese individuo como dijo de Job: ¿quién como él, apartado del mal, temeroso de Dios? ¿No dijo eso Dios de Job? Un hombre lleno de fruto, naturaleza de trigo. Bien, Dios no podía destruir a Satanás hasta que viniera la manifestación suprema de Dios, cuál era la persona de Jesucristo. Al venir Jesús en la tierra, mostró con sus acciones, a través de las profecías mesiánicas que lo anunciaban, y los hechos que él llevó luego a la práctica, al curar a los enfermos. Acordémonos del testimonio que, podemos leer ese texto ahora, en Lucas capítulo 24, cuando aquellos dos amigos camino a Emaús explican al supuesto forastero, era el Jesús resucitado, pero creían que era un forastero, explican lo que está pasando, y allí se enumeran las buenas obras del Cristo. Miramos pues en Lucas capítulo 24, vemos desde el versículo 19 en adelante la pregunta que hace el forastero a estos dos caminantes a Emaús. Y veremos la cantidad de frutos que estos caminantes reconocen en el Cristo. Entonces él, el forastero, les dice: ¿qué cosas? Ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Notamos, lo describen poderoso en palabra, en obra, por las tantas obras que él hacía. O miremos el testimonio que va a dar Pedro ante Cornelio también. Esto aparece en Hechos capítulo 10. Desde el versículo 37 le dice Pedro a Cornelio, apóstol de Jesús, y este soldado romano pagano, le va a dar una explicación del Evangelio. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, el Bautista. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo notemos la descripción de lo que es el trigo, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la descripción que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, para que cuando llegue el día del juicio, el día de la siega, puedan ser separados unos y otros. En el caso de Lucifer dijimos, Dios lo retuvo para que todos vieran la maldad de Lucifer. Cuando él persiguió a Cristo injustamente, no había motivo, lo tentó, quiso arruinarlo. Finalmente es el responsable del asesinato de Cristo en la cruz del Calvario. Lucifer asusó los ánimos de toda la gente, los encendió en pasión contra el Cristo para que lo mataran, y con ello se abortara el plan. Y el plan triunfó porque Jesús mantuvo su conducta, su naturaleza de trigo, y así triunfó y pudo vencer a Lucifer. Otro tanto ocurre con otro personaje parecido a Satanás, que Jesús retuvo en su grupo, que no lo quitó a tiempo como uno hubiera querido, no, sino se quitó él mismo. ¿De quién hablamos? De Judas. Judas es otro ejemplo. Vamos a mirar este texto que aparece en Lucas, el capítulo 22. Allí durante el tiempo de la Santa Cena, Jesús les había lavado los pies a todos, y cuando comenzó a repartir los emblemas, el pan, el vino, a cada uno, dirigiéndose a Judas, miremos esto que aparece, capítulo 22, desde el versículo 21 en adelante. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, lo que dice ya la profecía. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. ¿Y qué ocurrió entonces allí? Jesús también le da el pan, y los otros evangelios dirán: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. El texto nos va a decir en Mateo que
Él salió y Satanás le acompañaba en medio de las tinieblas. Los discípulos creyendo que Judas iba a llevar un plan a atender a algún necesitado. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Jamás hubieran imaginado que su compañero Judas fuera el autor de la traición, que entregara al Cristo delante de los enemigos judíos y soldados romanos. No imaginaron, pero Jesús lo sabía. Por eso le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y allí Jesús no lo desenmascaró para que él viera cuán amoroso había sido el Cristo. De hecho, cuando el mismo Judas, según Mateo, se sintió tan afectado, cuando vio que esperaba que el Cristo se soltara, porque para eso fue el plan, era entregarlo para que Jesús se defienda a sí mismo. Si parecía tan modesto, humilde, que no iba a actuar, pues ahora sí, a entregarlo a los perros para que él se defienda. Y Jesús no se defendió. Entonces vio Judas que su plan iba por mal camino. Ya Jesús iba a ser muerto, no se iba a defender en nada. Y entonces Judas, viéndose condenado, tanto él y viendo a Jesús condenado, entregó las monedas y él dijo, yo entregué sangre inocente. ¿Y qué hizo después? ¿Acaso Jesús lo ofendió? No, fue y se ahorcó. La conciencia no le daba por el daño que había hecho en ese momento. ¿Nos damos cuenta? Esta es la forma en cómo nuestro Dios actúa. Hace que la persona coseche su propia maldad que ha hecho. Lucifer lo hará en su momento, ya cuando todas las cosas terminen, y especialmente cuando la segunda venida de Cristo, y Él haga la separación. Vamos a leer los textos bonitos que hablan de la venida de Cristo y la separación de buenos y malos. Como aparece allí en Mateo, capítulo 24, una promesa que está en un futuro. En absoluto estamos de acuerdo con la descripción que da cierto sacerdote de que Jesús dijo estas cosas un poco picado por el vino. Un cardenal dijo estas cosas, está en internet. De ninguna manera, acá no se trata de que Jesús con un poquito de alcohol picadito como estaba, dijo una profecía que jamás se va a cumplir. No, en algún momento se va a cumplir porque lo dice la palabra de Dios, Él lo dijo. Solamente que espera que nos da el tiempo para que nos convirtamos en naturaleza de trigo, dejemos nuestra naturaleza de cizaña. Lo leemos, capítulo 24, versículo 29 en adelante, una descripción de la venida de Cristo y la separación de buenos y malos, de trigo por un lado, cizaña por el otro. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Bien, estas son las señales que Jesús anuncia. Y al decir de los ángeles que recogen a los escogidos, es porque ya habían sido recogidos los pecadores en la destrucción del fin del mundo. Son castigados. Amigos, ¿qué es lo que nos espera a todos los que estamos aquí? El Señor dijo que cumpliría la venida de Cristo. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión si creerlo o no creerlo. Por eso las profecías, por eso los mensajes. Vamos a ver, quiero invitarles a que me acompañen a mirar la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. En el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo describe el momento magno de la aparición del Cristo y la separación de unos y otros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el versículo, vamos a leer desde el 13 en adelante, lo que tenga el Señor para decirnos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que ya no tienen esperanza. Está hablando de muertos creyentes,
Se les dice que están dormidos o durmiendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, durmieron en la fe, o sea, murieron creyendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron en la fe. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con esos santos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se nos habla de un descenso de la venida en que los santos muertos resucitan y los creyentes vivos son transformados, junto con estos otros, suben y son llevados. ¿Qué pasó con el resto de la cizaña? ¿Queremos verlo? Abramos allí en Apocalipsis capítulo 19. Muy triste la descripción que se da, es en forma figurada, pero es la perdición de todos los pecadores. Allí, Apocalipsis, en el capítulo 19, se da la figura de la venida de Cristo en forma de un jinete bajando en un corcel blanco, junto con millones de jinetes que le acompañan, que son los ángeles. Desde el versículo 11 se describe entonces la bajada del Cristo en forma simbólica montando un caballo blanco. Miremos, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, o sea los ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Esto es la segunda venida de Cristo. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, la cena de la perdición, donde todos los pecadores serán destruidos. Para que comáis, les dice el ángel a las bestias, comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, la guerra del Armagedón. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este es el fuego del fin del mundo. Y los pecadores a continuación. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así es como termina la historia de la cizaña, que no llevan fruto, son para perdición, son arrancadas y tiradas al fuego, mientras que el trigo es recogido para el granero de Dios. ¿Haremos alguna decisión, amigos? ¿Querremos abrir nuestro corazón para que Dios haga una operación en este corazón que cada uno trae, para que seamos corazón de trigo, de modo que carguemos fruto y nos encorvemos por las buenas acciones que hacemos a los prójimos? O nos mantendremos, algunos de nosotros quizás, en actitud dura, soberbia, insolente, desafiando a Dios. ¿Para qué? Para que haya un corazón vacío, listo para que sea arrancado y botado al fuego. Dios nos invita a que abramos el alma. Dios nos ama, nos enseña con las parábolas. En este caso Jesús claramente muestra que hay dos tipos de personas. Hay un sembrador, hay hijos del sembrador, que se les llama la semilla del trigo.
Hay un enemigo, Satanás, hijos del enemigo, que se les llama las semillas de cizaña, los pecadores. En el día de la cosecha, algunos que se inclinan, los otros que se mantienen rectos, fácilmente identificables para el Señor, los separa, unos destruidos, otros honrados, y estamos siendo invitados para que participemos de este grupo que traemos acá. Lo pensaremos, lo desearemos. Este es el propósito de la producción de esta serie. Deseamos, amigos, que Dios los bendiga y nos encontraremos en la siguiente emisión. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.